Hay un río de amor del cielo fluyendo aquí, vivifica y transforma. Libro de Isaías, vamos a ir al libro de Isaías. Y en el libro de Isaías, Isaías 7:14, 7:14, ya casi. Ya casi. Han pasado 15, ¿por qué no 15 más? Isaías 7:14. Vamos a pasar por varios pasajes bíblicos esta tarde y luego en la segunda parte la hermana Pili va a hacer el cierre o el desenlace de este tema. El propósito del nacimiento de Jesús. Dígalo conmigo, el propósito del nacimiento de Jesús. Libro de Isaías capítulo 7, ¿lo tienen? Vamos a tomar el verso 14 y el verso 15 de Isaías 7. Amén. En pie un momento, por favor, y leemos esta palabra todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Creo que este verso usted nunca lo ha leído. Repítalo conmigo. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Dígalo conmigo. Hasta que conozca su ruta. Y los que estuvieron en escuela dominical saben de qué estoy hablando. Hasta que conozca su ruta, es decir, su destino, y pueda desechar lo malo y escoger lo bueno. Antes de que tomen asiento, vayan también al libro de Juan, Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y en el capítulo 1, en el verso 26, libro de Juan, capítulo 1, verso 26, lea conmigo, por favor, libro de Juan, capítulo 1, verso 26, y dice, libro de Juan, capítulo 1, verso 26, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar el calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y podríamos continuar leyendo todo el texto, lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Tome asiento. Padre, sea bendecida esta palabra y te pedimos que nos hables a través de este mensaje del nacimiento y el propósito de tu nacimiento en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, lo primero que vamos a tener presentes en esta tarde, en esta enseñanza, es ¿quién envió a Jesús a estar con nosotros? ¿Quién? ¿Se autoenvió o el Padre lo envió? Diga conmigo, el Padre lo envió. En el libro de Miqueas, en el capítulo 5 y en el verso 2, y Camilo la puede por favor colocar en el texto, libro de Miqueas, capítulo 5, en el verso 2, 1 y 2, nos habla precisamente de una profecía. Y observen que leí como principio a Isaías. Y el libro de Isaías, desde el capítulo 7, anuncia con absoluta claridad: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esta profecía se estaba dando muchísimo tiempo antes de que siquiera se pudiese pensar en la venida de Jesús. Amén. El libro de Miqueas en el capítulo 5 dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, no han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Ya Miqueas empieza a profetizar también lo que ha de suceder. Verso 2, allí está: pero tú, Belén, Éfrata, y sobre este texto nos vamos a detener, pequeña para estar entre las familias de Judá, en ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la
eternidad. Por favor, observen Miqueas con atención, porque Isaías y Miqueas nos están profetizando el propósito del nacimiento de Jesús. Dígame. Ahora, cuando nosotros hablamos de que Jesús viene a estar con nosotros, es interesante que entendamos, mis amados hermanos, que el Padre no está por encima del Hijo, o el Hijo está por encima del Padre, o el Padre y el Hijo están por encima del Espíritu Santo. Quiero que tenga claro conmigo, yo sé que aquí todos tenemos clara esta posición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dígalo conmigo, son uno solo. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo no es que uno hizo más que otro, o es que Jesús, al ser pasado a la humanidad, a su humanidad corporal, y al venir a la tierra e ir a la cruz y pagar precio de cruz, se hizo más importante que el Padre o más importante que el Espíritu Santo. No, creo que para todos nosotros es muy claro que todos ellos están en exactamente igual posición. Amén. Dígalo conmigo, misericordia, Señor, misericordia. Amén. Cuando nosotros vemos, aquí hay una historia que vale la pena considerar por un momento. Recordemos quién fue Luzbel. ¿Quién fue Luzbel? Luzbel fue un ángel protector, un querubín, amén, que estaba en el cielo, y su trabajo, el trabajo de Luzbel, ¿cuál era? La adoración. Él tenía solamente tiempo para adorar, adorar y adorar al Padre. Aquí estamos hablando de la Trinidad, amén. Pero un día Luzbel entra en desobediencia, entra en rebeldía, en rebelión, y se sucede una historia impresionante en los cielos, impresionante, que no alcanzamos, la mente humana no alcanza a dimensionar lo que sucede allí. El ángel Luzbel, la máxima autoridad en los cielos después de Dios, su adorador, dice la palabra que fue lanzado a la tierra, y junto con él descendieron la tercera parte de los ángeles. Es decir, que aquí se produce un estruendo celestial, y estamos hablando que el infinito del universo se estremece completamente cuando esto sucede. Amén. Pero ahora veamos una segunda escena. Y hay una segunda escena cuando el Padre considera la opción de que el Hijo venga también a la tierra a tomar una posición terrenal para que la humanidad salga de ese pecado y pueda llegar a la vida eterna. Amén. Es decir, que hay dos momentos celestiales en la historia del universo extraordinariamente importantes, y la Biblia nos relata cada uno de esos momentos. Amén. Por favor, vaya conmigo por un momento al Salmo 24, capítulo 7, libro de los Salmos, en el capítulo 24 y en el verso 7. Libro de los Salmos, capítulo 24 y en el verso 7. Amén. Los ángeles sirven al Señor a lo largo de todos los procesos en los cuales el Señor estuvo presente con nosotros. Y en el Salmo 24, capítulo 7, dice la palabra: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey. De los ejércitos, dígalo más fuerte: Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. En el libro de Lucas, en el capítulo 8, libro de Lucas en el capítulo 8 y en el capítulo 2, perdón, en el verso 8, libro de Lucas capítulo 2 y en el verso 8,
Lucas 2:8. Estas citas que estoy mencionando no las va a tener en su paracha, por eso las estoy leyendo para que las tenga presentes. Lucas capítulo 2, verso 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Habían pastores que cuidaban la ciudad y protegían a sus ovejas. Y dice la palabra en el verso 9: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Verso 10: pero el ángel les dijo: no temáis. Observen que cada vez que un ángel se presenta, la primera palabra que el ángel pronuncia es: no temáis. Esto es interesante si se nos presentase en este mismo momento, en este lugar, un ángel físicamente, porque los ángeles están aquí. Amén, los ángeles están aquí. Los ángeles ven nuestros ojos, los ángeles ven nuestro corazón, los ángeles están y conocen y saben la condición y la situación en la que hoy estamos aquí presentes en la iglesia. Pero si se nos presentara físicamente, lo primero que los ángeles nos dirían es: iglesia, no teman, porque quedaríamos perplejos. Algunos saldrían corriendo a la velocidad de la luz, otros se desmayarían, unos cuantos paros cardíacos se producirían acá, etcétera. Por lo tanto, los ángeles lo primero que hacen es extender su mano y decir: no teman. Amén. Y aquí en Lucas vemos cómo los ángeles se presentan y les dicen: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para con los hombres. Miren qué interesante. Hemos visto la Navidad por mucho tiempo, hemos visto la Natividad por mucho tiempo, pero por el mismo tiempo que llevamos en nuestras edades, hemos pasado por alto el verdadero nacimiento, fecha e historia de la Natividad. Todos sabemos, creo que aquí lo hemos enseñado con ocasión y con claridad, que el 25 de diciembre no es la fecha del nacimiento de Jesús. ¿Estamos claros allí? ¿O alguien dirá: de qué está hablando, pastor? Si usted no sabe de qué estamos hablando, no vino a la clase. Pero para el 25 de septiembre lo que se celebra es, de diciembre, lo que se celebra realmente es el nacimiento del sol, el dios sol, una fiesta pagana que no voy a entrar a definir ahora, pero que pues por muchas razones se convirtió en lo que hoy llamamos el nacimiento de Jesús. Dos cosas totalmente contrarias. Pero como no podemos cambiar la historia hoy en un abrir y cerrar de ojos, vamos a someternos a la fecha de diciembre sin que pasemos por alto el nacimiento de Jesús. ¿Me están captando esto? Es decir, no vamos a ser parte de la celebración del mundo, pero no por ello podemos pasar por alto la gran importancia de que el Padre Celestial envió a su Hijo para que sea parte de nosotros. Amén. Entonces, pregunta: ¿por qué nació Jesús en Belén? ¿Se ha preguntado usted alguna vez esto? ¿Por qué no nació en Alajuela? ¿Por qué no nació en Bogotá? ¿Por qué no nació en Oaxaca, en Oaxaca? ¿Cómo se llama? En Oaxaca, ¿verdad? Oaxaca. ¿Por qué no nació en Acapulco? ¿Por qué no nació en la vecindad del Chavo? Es una pregunta muy interesante y hay una respuesta importante. Así es que vamos a ver tres aspectos del nacimiento de Jesús. ¿Por qué nació? ¿Dónde nació? Geográficamente, históricamente, ¿qué tiene que ver este punto? ¿Qué significa entonces que Jesús haya nacido en este lugar llamado Belén? Número uno, escríbalo por favor en sus notas. Belén significa casa de pan. Lo primero que tú vas a tener presente hoy, que tal vez no lo habías oído antes, es que el nombre Belén significa casa de pan. Dígalo conmigo: casa de pan. Y qué interesante, era necesario que Jesús naciera en Belén, casa de pan. ¿Por qué? Porque en esa pequeña aldea que debería brillar con esplendor estaba el templo de la gloria de la tierra y la hermosa providencia que Dios había escogido. Dígalo conmigo: porque Jesús dijo: yo soy el pan
de vida. Qué cosa más linda, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. Y cuando Jesús dice en su palabra, yo soy el pan de vida, entonces Él nació ¿dónde? En la casa del pan. ¿Le parece interesante? Usted dice, yo soy costarricense, ¿dónde nació? Pues en Costa Rica. Jesús dice, yo soy el pan de vida porque nací en la casa del pan. Yo soy el pan de vida. Pero vamos a ir descifrando esto un poco más despacio. En esta ciudad llamada Belén, que significa casa de pan, históricamente hay unos antecedentes que usted debe conocer. La primera mención que tenemos de Belén es una mención un poco triste en la Biblia. Y es precisamente porque en este lugar llamado Belén muere una mujer que todos conocemos que se llama Raquel. ¿Quién era Raquel? La esposa de Jacob. ¿Y por qué muere ella? Porque a la muerte o al proceso de parto, mejor, del hijo de Rebeca, del hijo de Raquel llamado Benjamín, en el momento del parto, Rebeca muere. Nace un niño que se llama, la mami Rebeca le da un nombre y le dice que se llama Benoni. ¿Recuerdan? Estoy hablando de historia que todos conocemos. No se llamará Benoni, se llamará Benjamín. Se llamará Benjamín. ¿Y por qué la señora Rebeca lo llamó Benoni? Escríbalo en sus notas, esto es interesante, escríbalo. Porque Benoni significa hijo de mi dolor. E inmediatamente Jacob decide cambiarle el nombre y le dice, no se llamará Benoni, hijo de dolor, se llamará Benjamín, hijo de mi diestra, hijo de mi fuerza, hijo de virtud. Qué interesante esto, porque es que nosotros llamamos a nuestros hijos con unos nombrecitos. ¿Ah? Unos nombrecitos que nos buscamos de la farándula, de la televisión o de Hollywood. Ay, porque yo quiero que se llame como Robert Redford. Y la semana anterior traje un cuadro que hace 25 años colocamos con mi esposa, donde decía la definición del nombre Roberto y del nombre Pili. ¿Recuerdan? Qué importante que nosotros conozcamos el nombre de nuestros hijos. Miren, los hombres de la Biblia nos narran con absoluta claridad la importancia que tiene el nombre que tú le has dado a tu hijo. Cuidado pues como tú llamas a tu hijo. Mira, es que cuando alguien es famoso, todo el mundo quiere llamar igual. James, Santiago, ¿no? Porque James es Santiago. Pero si alguien se llama Santiago, no quiere que le digan Santiago. En español suena feo. No Spanish, Santiago. En inglés, James, suena más bonito, ¿verdad? Pero nadie se llama Judas. Yo no he visto que ningún padre le coloque a su hijo, hey Judas, hola Juditas, ¿cómo estás Juditas? Porque Judas, ¿quién fue? El traidor. ¿Me están captando? Entonces la gente puede llamarlo Pedro, Santiago, Lucas, Juan, ¿verdad? Pero nadie llama a su hijo Judas, porque el nombre trae como que una mala experiencia. Entonces aquí vemos cómo Jacob hace exactamente eso. Dice, no, un momentico, Rebeca, no se va a llamar Benoni, hijo de dolor, sino se llamará Benjamín, que significa hijo de virtud, hijo de fortaleza, hijo de mi diestra. Y además porque hay una historia muy interesante. El último hijo de la generación de Jacob, que fue Benjamín, es así como muchas familias tradicionalmente llaman a sus hijos. Entonces nosotros a nuestro último hijo llamamos David Roberto, y ahora la Biblia me enseñó que a nuestro último hijo deberíamos llamarlo Benjamín. Por lo tanto, estaremos trabajando por Benjamín. Ok, entonces, atención, allí en Belén muere, y así lo dice la palabra, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, lo cual significa Belén. Qué interesante, el camino de Éfrata se llama Belén. Este es un incidente muy interesante y muy profético que teníamos que ver. Amén. Allí mismo suena algo interesante, porque Jesús nunca se llamó Benoni también, si fue hijo de dolor. Ustedes saben la experiencia, no sé si las siguientes lecciones, hermana Pili, podemos ver un poco más el video en detalle, porque esto como que nos transporta la imagen, la película nos lleva un poco más a los detalles, y estábamos viendo en esta semana los capítulos de esta serie, y nos dimos cuenta de algo interesante. Cuando María recibe su llamado, el ángel se presenta,
¿Usted sabe qué es para ella a presentarse a una sociedad en Jerusalén embarazada sin haberse casado? Eso era lo más humillante, lo más indigno que podría pasar en una mujer. Y María pasó por esto. Es decir, usted puede pensar por un momento cuántas críticas y calumnias y murmuraciones y acusaciones se levantaron contra ella. Y en medio de todo esto vemos cómo Dios habla con tal claridad que habla a José, y sin ser él el padre físico de Jesús, el que está en el vientre, José toma esa posición y logra de alguna manera liberar la honra de María. Eso lo veremos un poco más adelante. Pero atención, que aquí hay algo muy interesante. En Belén se sucede una historia extraordinaria. Por favor, vaya conmigo al libro de Lucas, en el capítulo 2 y en el verso 35. Una palabra preciosa de allí. Dice que hay un hombre llamado Simeón. ¿Quién era Simeón? Simeón era un anciano, era un profeta, y era un hombre, dice la Biblia, que era un hombre justo y piadoso. Por favor, resalte este nombre en sus notas, Simeón. Y Simeón declara una palabra profética y dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y esto lo dice Lucas capítulo 2, verso 29 en adelante. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 2, verso 29 dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Voy a leerlo un poco antes. Y movido por el Espíritu, 27, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos a Dios, a este niño nacido, y dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. José y su madre estaban maravillados con todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a María, la madre de Jesús, dijo: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Verso 35, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así también allí Ana profetiza, hija de Fanuel, etc. Miren qué interesante. Usted sabe qué es que un niño nace hoy, y nosotros vamos a visitar a esa madre, a esos padres, y que inmediatamente se presente un hombre y pueda con toda claridad de revelación del Espíritu colocar las manos sobre ese niño, tomar a ese niño en brazos y decir: este es el niño de la promesa que Isaías profetizó, que Miqueas profetizó. Y Simeón dice: ahora puedo morir en paz, porque el Señor me había dicho que en mis brazos estaría el Salvador de Israel. Amén. El Salvador del pueblo de Dios. Es algo extraordinario lo que estamos viendo en este punto. Número 2, entonces en Belén se produce otra historia interesante, y es la presencia de Simeón. Pero también en Belén se sucede otra historia. Tengo que resumir todo esto porque es muy extenso, me deleité estudiando esta historia. Hay una historia allí de una mujer llamada Noemí. ¿Quién era Noemí? ¿Quién recuerda quién era Noemí? Noemí era la nuera de Ruth. Perdón, la suegra. Noemí era la suegra de Ruth. ¿Amén? ¿Están conmigo? Muy bien. Recuerden que en la historia que conocemos de Noemí, su esposo falleció y a la vez tenía 2 hijos. Esos 2 hijos se llamaban Malón y Quilón. En esa historia, casados con 2 mujeres moabitas, que era obviamente contra el principio de la palabra, porque no eran hijas de la casa de Israel, eran hijas de Moab. Entonces mueren estos 2 hijos, mueren los 2 hijos, Malón, Quilón, y muere el esposo de Noemí, que se llamaba ¿cómo? Elimelech. ¿Recuerdan eso? Y al morir Elimelech, Malón y Quilón, quedan estas 2 mujeres. Queda Ruth, queda Noemí y Orpa. Muy bien. ¿Qué sucede allí? Noemí fue una mujer a quien el Señor había amado y había bendecido, pero tenía que marcharse a una tierra extraña. No me llaméis Noemí. Noemí significa delicia. Noemí significa alegría, sino llámame Mara.
Usted sabe qué significa Mara. ¿Recuerdan las aguas de Mara? Significa amargura. Y espéseme, por favor, este no es el tema, pero quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo te llamas? Voy nuevamente a ¿cómo te llamas? Porque Noemí significa alegría, Noemí significa delicia. Pero ella vivía una vida tan deprimida y tan angustiada. Muere su esposo, luego mueren sus hijos, no tiene herencia de ellos, no hay nietos. Y ella empieza a vivir una vida depresiva, una vida angustiada, golpeada, ya no había provisión en casa, empieza a vivir en escasez, pierde todo lo que tiene, empieza a tener ruina, enfermedad, miseria. Y ella un día dice, no me llamen más Noemí, ahora llámenme Mara, que significa amargura. ¿Están conmigo? ¿Cómo te llamas tú? ¿Noemí? ¿O te llamas Mara? Porque cuando yo veo sus rostros, veo más Maras que Noemís. Gracias. Lo dices tú, no lo digo yo. Pero veo más Maras que Noemís. Por eso me gustó lo que dijo la hermana Pili hoy. Hemos venido hoy para que, si estamos en Mara, pasemos a Noemí. Y de esta casa hoy salgamos como Noemí, con alegría y con gozo. Deja de pensar en tu economía, deja de pensar en tu escasez, deja de pensar en los difuntos, deja de pensar en que perdiste esto o no lograste esto, porque tenemos el gran gozo y la gran alegría precisamente de estar aquí reunidos, porque tenemos el gran gozo y la gran alegría que precisamente hoy te levantaste. Dios, ¿por qué tenemos que estar pensando en lo material y convertirnos en Mara? ¿Por qué tenemos que pensar en la escasez y convertirnos en Mara? ¿Por qué tenemos que pensar en la persecución de la licencia de migración y convertirnos en Mara? Cuando el Señor dice, yo estoy contigo. No temas, no desmayes, que yo estoy contigo. Y si el Señor Jehová, el Rey de los ejércitos, está conmigo, yo puedo decir, yo soy un Noemí porque estoy en alegría. Y este es un tiempo en el que tenemos que cerrar este año. Cerrémoslo con gozo y cerrémoslo con alegría. Alguien dígame un fuerte amén. Muy bien. Esto es importante en Belén, Noemí, Ruth, toda esta historia. ¿Por qué? Porque recuerden que Ruth posteriormente se casa ¿con quién? Con Boaz. ¿Y qué tiene que ver eso con la Navidad? Es muy importante. Sin este matrimonio no tendríamos a Jesús. ¡Qué cosa tan extraordinaria, caballero! Boaz se casa con Ruth, y de ellos nace un hijo que se llama Obed. Obed es el padre de Isaí, e Isaí es el padre que posteriormente engendra a David. Y de allí viene todo el proceso hasta que aparece Jesús y aparece Judá, el rey de Judá. Amén. Esta historia de Belén, en esa pequeña ciudad con futuro grande, en esa pequeña ciudad se produce un evento histórico que marca a la humanidad entera. Amén. Belén era una pequeña ciudad porque reyes fueron engendrados allí. Aunque Belén era una ciudad muy pequeña, tenía mucho por ser estimada. Amén. En este lugar de nacimiento de Cristo, hoy quienes han ido a Jerusalén y quienes vamos a ir el próximo año a Jerusalén, si Dios lo permite, recordaremos que Jerusalén, Belén, está ubicada en una ciudad o pertenece a una región, digamos, que es Palestina. Esto es Cisjordania. Importantísimo el dato, a 9 kilómetros al sur de donde se encuentra hoy precisamente Jerusalén y allí donde están los montes de Judá. Muy bien, ¿vamos bien hasta allí? Ahora, ¿qué más es importante en el nombre de Belén? Dígalo conmigo, Éfrata, perdón, dígalo conmigo, Éfrata. Éfrata, la hermana Pili nos había enseñado en otro tiempo. Éfrata, ¿qué significa? Ábrete, oportunidad. Éfrata en Belén tiene un doble significado y quiere decir, Belén, dígalo conmigo, casa de pan. Pero Belén tiene un segundo significado y es casa de guerra. Wow, pero ¿cómo así? Que Jesús nazca en Belén, casa de pan, y diga yo soy el pan de vida, eso suena muy bien, eso rima, eso encaja. Pero que ahora usted me diga, pastor, que Jesús nace en Belén, casa de guerra, eso no funciona. Pues déjeme decirle que sí funciona y vamos a ver por qué. Por favor vaya conmigo, bueno, Juan 6:35 es la palabra que nos dice, yo soy
el pan de vida, para que lo graben en su corazón inmediatamente. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. Amén. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. ¿Por qué es llamada Belén casa de guerra? Es llamada Belén como casa de pan, yo soy el pan de vida, pero también es llamada casa de guerra. ¿Por qué? Me preguntaba esto, ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Porque cuando tú conoces de Jesús y lo recibes en tu corazón, en tu casa, en tu corazón, siempre habrá un Jesús, pan de vida. Pero cuando nosotros nos molestamos, incomodamos, disgustamos o no aceptamos a Jesús, Jesús será para nosotros casa de guerra. Por favor, téngalo presente. Cuando tú estás unido con el Señor, cuando tu relación personal con Cristo, cuando tú tienes una intimidad personal con Jesús, entonces estarás en casa de pan. Pan significa palabra, pan significa alimento, pan significa que hay abundancia. Pero cuando tú te pones en esa actitud de que no voy a la iglesia, o no me interesa, o no me gusta, o no me gusta, o por qué leo la Biblia, o por qué tengo que adorar, por qué tengo que ayunar, por qué tengo... No, es que tú no tienes nada. Tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que ayunar porque la pastora dice que ayune. No, tú no tienes que adorar porque la pastora dice que ayune. Que ese es el gran problema que tenemos hoy desde los púlpitos. Desde los púlpitos, los líderes de alabanza, todos son sordos. ¿Usted ha oído? ¡No los oigo! ¡Grito de guerra! ¡No los oigo! Sordo. Y empezamos a hacer preguntas que no tienen sentido. ¿Cuántos trajeron sus manos? Yo creo que ninguno viene sin manos aquí. Ay, yo sí decía que algo se me quedó. ¿Cuántos trajeron sus pies? Pues ninguno llegó aquí rodando. Todos traemos las manos. Gloria a Dios, estoy completo. Gloria a Dios, tengo mis pies. Gloria a Dios, tengo mi esposa. Gloria a Dios, tengo mis hijos. Gloria a Dios, mi familia está completa. Por lo tanto, hay una casa de pan en mi casa. Pero cuando yo estoy en contra del propósito de Dios, cuando yo me aparto del propósito de Dios, cuando yo no estoy en el propósito de la palabra, viene conmigo una casa de guerra, porque el Señor dijo, no he venido a traer paz. Uy, ¿cómo así? ¿Eso lo dijo el Señor? Sí, Señor, eso. Fíjate. Eso dijo el Señor, no he venido a traer paz, he venido a levantar espada. ¿Contra quién? Contra todos aquellos que se levantan contra el propósito para el cual el Señor me ha llamado. ¿Está conmigo? Dígalo conmigo, casa de guerra, casa de pan. Mateo capítulo 10. Libro de Mateo, escribe esta cita porque no está en sus notas. Libro de Mateo en el capítulo 10 y en el verso 34. Hermana Pili me avisa, capítulo 10, verso 34. ¿Está cronometrando? Ya está. Ya tengo que ir. Libro de Mateo capítulo 10, 34. Mira lo que dice esta palabra. Jesús dice, no penséis, iglesia, que he venido a traer paz a la tierra. Oiga, qué cosa tan extraordinaria. Jesús dice, no piensen que yo he venido a traer paz a la tierra. ¿Qué dice Jesús? Dice, he venido para traer, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz a la tierra, sino espada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Espada contra qué? Contra la idolatría, contra el pecado, contra la inmundicia, contra los dioses paganos, contra los fríos, contra los tibios. He venido a traer espada contra ellos, porque todo el que viene conmigo, dice, viene y deposita sus cargas conmigo, lo haré descansar. El que a mí viene no le echo fuera. El que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. El que come de este pan no tendrá hambre nunca jamás. Pero todo el que se levanta contra el propósito del Padre que me envía, yo no he venido a traerle paz. Es que imagínese, ¿usted cómo cree los impíos haciendo inmundicias y pidiéndole a Dios que los bendiga? Yo recuerdo una película que se presentó alguna vez, una historia en nuestro país, la historia de los sicarios. Sicarios, ¿saben la palabra sicario? Asesino de personas, un sicario. Y esos sicarios se postraban en la iglesia delante de un santo, oraban o rezaban mejor, para que cuando dispararan mataran sin problema a la persona, que no fallaran. Entonces
¿A eso vino Jesús? ¿A que ellos no fallaran? No. Él vino a traer espada, no paz. Vino a traer espada contra todo aquello que se llame anatema y esté en contra de los propósitos de Dios. Jesús, Belén, dígalo conmigo, casa de pan. Y Jesús, casa de guerra. Qué linda palabra, amén. Jesús, casa de pan y casa de guerra. En el libro de Oseas, en el capítulo 14, verso 8, no lo vamos a buscar porque quiero avanzar, la hermana Pili me dio un tiempo y ella va a seguir. Yo seré como el haya verde, de mí será hallado fruto. Todas mis fuentes están en ti. Si nosotros no somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, dando su fruto en nuestro tiempo, entonces no seremos fructíferos ni alcanzaremos las metas con las que el Señor nos está llamando. El libro de Miqueas capítulo 5 verso 2 dice que hay una posición determinada en Belén, pequeña, para estar entre familias de Judá, pero de esa pequeña ciudad Jesús siempre ha venido entre los pequeños. Diga conmigo, Jesús siempre ha venido entre los pequeños. Mire, Jesús no vino a postrarse delante de reyes. Jesús no vino a bendecir reyes ni naciones grandes. Jesús vino a postrarse en las casas pequeñas, en los corazones humildes, en la gente sencilla, para la cual el Señor va a obrar sobre ellos bendición, bendición y bendición. ¿Está conmigo? Diga conmigo, miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y tiembla frente a mi palabra. Isaías capítulo 66, verso 2. Belén, pequeña entre los pequeños, como nunca entre los grandes corazones. Cristo no habita en los corazones grandes, sino en los corazones pequeños. Los espíritus poderosos y orgullosos nunca tendrán a Cristo. Los que entran por puertas bajas y nunca entran por puertas elevadas. El Salmo 147:3 dice: Él no sana ni al príncipe ni al rey, sino que Él sana a los quebrantados de corazón. Qué linda palabra. ¿Por qué Jesús nació en Belén? Porque Belén, una pequeña ciudad, es llamada ciudad del pan y ciudad de la guerra. Esto es lo que quiero de mi mensaje, que usted quiera claro hoy en nuestra primera enseñanza. Jesús nace en Belén por un propósito del Padre. En conexión con el Espíritu Santo viene el Hijo. Y el Hijo viene a una ciudad pequeña llamada casa de pan y casa de guerra. Casa de pan porque yo soy el pan de vida, y casa de guerra porque Él no ha venido a traer paz, sino Él ha venido a levantar espada contra todo aquel que se levante a los propósitos de Dios. Ahora vamos a ver en sus parachas cómo estudiamos 5 aspectos del nacimiento de Jesús, y eso usted los va a escribir ahí en sus notas. Amén, hermana Pili. Gloria a Dios. Me gustó tu introducción. Gloria al Señor. Déjenme compartirles por qué era tan importante la anunciación, por qué la Biblia dejó determinada la anunciación de nuestro Señor Jesús. Déjenme llevarlos a un libro maravilloso, el libro de Samuel. Busque por favor el libro de Samuel, en Primera de Samuel. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos hijos? No hijos para nuestra casa, sino hijos para su gloria. El libro de Primera de Samuel nos habla acerca de una mujer que se llamaba Ana. Y el verso 7, quiero que lo leamos, por favor, si lo tienen con ustedes, por favor búsquenlo. Dice la palabra: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Por favor, diga conmigo: una mujer que busca los propósitos de Dios no busca sus propósitos. Y esta mujer pidió un hijo, y no era para ella, era para la nación de Israel. Samuel fue un hijo que fue traído para una nación. ¿Están aquí? ¿Qué tiene que ver Samuel con el nacimiento de Jesús? Antes de nacer Jesús, nació Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un anunciamiento de un hijo para una nación. Usted no tiene hijos para usted, usted los tiene para la nación. En ellos Dios tiene depositado un gran llamado ministerial. ¿Están aquí?
Por eso la Biblia nos dejó la narración del nacimiento de Juan el Bautista. Dice la Biblia que estos dos chicos se conocieron en el vientre. Qué importante es, porque estos chicos se tenían que conocer en el vientre. Digan, ¿por qué? Porque son hijos de nación. Pero piensen esto, lo voy a llevar más lejos todavía. Habían 12 mujeres embarazadas de 12 hijos también. ¿Quiénes eran? Los apóstoles. Todos eran contemporáneos del nacimiento de Jesús. 12 mujeres también estuvieron embarazadas contemporáneamente. Esos chicos no crecieron al lado de Jesús, crecieron al lado de sus padres, pero desde el vientre ya estaban apartados para el Señor. Una de esas mujeres tenía en el vientre a Judas. 11 tenían hijos para la nación. O sea que es mayor el número de la nación de bendición que lo que pueda ser de destrozo. ¿Están aquí? Y aparte de eso tenemos dos mujeres guardadas en el Señor que eran Elizabeth y María. Elizabeth en su vejez tiene un anunciamiento de un nacimiento. Y ese hijo iba a ser llamado el gran profeta de todos los tiempos, Juan el Bautista. Y esta otra mujer tiene un anunciamiento y va a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús dentro de nosotros. ¿Están aquí? Y luego 11 o 12 mujeres más también estaban embarazadas contemporáneamente para el nacimiento. Porque esos 12 hombres iban a Jesús. Y este escenario, este gran escenario de 12 hombres, 2 personas, tienen 5 propósitos en el anunciamiento. Así que vemos entonces que no fue solamente el nacimiento de nuestro Señor Jesús. No solo vemos que fue el nacimiento de 12 hombres, sino vemos que solo fue el nacimiento de un profeta. Fue el nacimiento de 12 hombres que llegaron a gobernar el mundo. A través de esos 12 vientres, 12 mujeres se prepararon para llevar a sus hijos a un nivel de gloria. Yo quiero decirle a que está aquí, por favor, prepare a sus hijos para llevarlos a un nivel de gloria. ¿Están aquí? Prepare a sus hijos para un gran aspecto de anunciamiento. Hoy lo mismo que hace 2000 años, el ángel se presenta ante ti y te dice: no temas, que yo estoy contigo, vengo a anunciarte buenas nuevas para tus hijos. Por favor, diga un amén ahí, floreado. De la misma manera el ángel viene a ti hoy y te dice: no temas, mujer, vengo a darte un gran anuncio. Alguien que tome esa palabra y diga: esto es para mí. El primer anuncio que el ángel dio era alegría. El anunciamiento en Lucas, ahora sí váyase a Lucas, era un anunciamiento de alegría. Yo no me imagino un ángel que venga a decirte a ti: mujer, prepárate, porque lo que tienes en el vientre no te va a traer alegría. Imagínese esa mujer 9 meses esperando a que el hijo que le van a nacer no le va a traer alegría. ¿Qué le dijo el ángel? Lucas 1:28. Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Alegría, le dijo: salve, bienaventurada mujer. Diga conmigo: mis hijos me traerán alegría. Perdóneme que, como dice el pastor, que los líderes de alabanza dicen: no los oigo, no los oigo. Usted lo dice como con tanta gracias, esa es la palabra. Dijo, me traen alegría, pero lo único que me han traído es tristezas y amargura. El ángel vino a anunciar algo poderoso.
Pero la palabra es viva para ti hoy. Diga conmigo, el ángel viene a anunciar una palabra de gozo. Número 2. Dice la Biblia que en ese nacimiento, ¿verdad? Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dice Isaías capítulo 7, verso 14, que era la palabra que leía el pastor al principio. Déjame decirte que lo que el Señor está hablando es que tu hijo dará a luz su bendición. O sea, que cuando tú concibas ese hijo, Dios quiere que ese hijo dé bendición. No solo está hablando de Jesús, está hablando de toda mujer que quiere traer hijos de bendición a esta tierra. Por favor, diga conmigo, mi vientre se traslada a la bendición. ¿Seguro? ¿Seguro que tu vientre ha traído bendición a tus hijos? ¿Seguros? ¿Estamos completamente seguros de eso? A veces nuestros vientres han sido un problema espiritual, porque como los hemos traído en tantas ataduras espirituales, hemos concebido hijos todavía con las mismas ataduras del pasado. ¡Qué tristeza! Bueno, vamos a la número 3. El anunciamiento de gracia. La primera es el anunciamiento de alegría, la segunda es anunciamiento de luz y la tercera es anunciamiento de gracia. En Lucas 1:28, si lo pueden por favor leer conmigo. Y entrando el ángel donde estaba, dijo: salve muy favorecida. ¿Qué le dijo? Si tú como mamá que estás aquí sentada conmigo tienes el favor del Señor, tú lo tienes todo con tus hijos. ¿Sí o no? La Biblia dice, el Señor está contigo, tú eres la favorecida para criar los hijos de la generación. Yo quiero ser una madre de esas. Yo quiero ser una favorecida del Señor. Tú ya tienes el éxito asegurado. ¿Y qué pasa, pastora, si no lo tengo? Búsquelo. Búsquelo, búsquelo. Como cuando la mamá le decía a uno: búsqueme, María del Pilar, búsqueme. Usted está buscando. Búsquelo. Busque las cosas del Señor mientras que las pueda encontrar. Amén. Número 1. Muy bien, estás conmigo. Número 2, la luz. Número 3, el favor de Dios. Exacto, la gracia. Vamos al número 4. El 4 aspecto del anunciamiento del Señor es el anunciamiento de un nombre. Nosotros le buscamos nombre al niño cuando nace, pero la cultura hebrea le buscaba el nombre al niño antes de nacer. Y le voy a enseñar algo poderoso. ¿Qué le dijo el ángel a Zacarías cuando se le apareció? El niño se llamará Juan. Y él era totalmente incrédulo. Era un pastor, un sacerdote que no creía lo que la Biblia decía. Y lo dejó mudo por la incredulidad. Y luego viene el ángel y se aparece a María y le dice: su nombre será Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. En los anunciamientos está la bendición. Si tú tienes un hijo que cuando el niño nació, voy a dar un ejemplo, por decir, Miguel, y al niño le pusimos Miguel, debemos orarle a Dios de nuevo, no para que le vayas a cambiar el nombre Miguel porque ya lo tienes escrito, pero para sacar al niño del nombre que le colocamos por imposición humana. Y empezar a orarle a Dios y decirle: sabes que de hoy en adelante traslado tu nombre. Di un nombre por Miguel, pero voy a dar otro nombre, Fernando.
Entonces a Fernando le pusimos Fernando porque el tío o el papá o el abuelo se llamaba Fernando, pero el nombre de Fernando, del tío o del abuelo, era un impío, incrédulo. Y ese se lo trasladamos y se lo pusimos a nuestros hijos. Jesús fue llamado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, porque es el nombre sobre todo nombre. Ante Él se dobla toda rodilla. ¿Qué se dobla ante tus hijos? Con el nombre de tus hijos. ¿Qué nombre tienen tus hijos que cuando suena hace un poder de gloria? Número 1, gracia, alegría. Número 2, luz. Número 3, gracia. Y número 4, el nombre. Yo siempre he dicho y siempre he enseñado esto, porque en Nashville y en muchas partes me ha sucedido cuando la persona me da el nombre del niño. Y yo me acuerdo el nombre de una niña que me dieron en Nashville que se llamaba Perpetua. ¿Serio se llamaba Perpetua? No se ría, que se llamaba Perpetua. Y Perpetua le colocaron ese nombre a esa niña por el nombre de una virgen. Cuando yo le pregunté a la mami, ¿por qué la niña se llama Perpetua? Y ella me dijo, bueno, porque es el nombre de una virgen. Yo le dije, ¿tú averiguaste el nombre el origen de ese nombre? Y cuando ella empezó a averiguar el origen de ese nombre, eran todas las características que esa niña tenía. Entonces me dijo, ¿qué hago, pastora? Le dije, mira, haga una ceremonia en su casa, un pastel especial, siente a su niña y dígale, de hoy en adelante le quito la autoridad que puse sobre ti en ese nombre, voy a trasladarte al reino de la luz. Yo te pregunto a ti, cuando tú escuchas tu nombre, Candy, ¿te trae gozo? ¿Te trae bendición? ¿Te trae paz? O cada vez que tú escuchas Candy, tú dices, uy, el grito de mi mamá, uy, la regañada de mi papá. Si a mí me llegan a decir, no, pero si dicen María del Pilar, yo me acuerdo de mi papá, uy, pero así, porque mi papá una vez decía María del Pilar y eso era una cosa grave, gravísima. ¿Qué suena cuando dicen tu nombre? ¿Están aquí? ¡Miguel! Y tú te acuerdas de tu mamá en el momento en donde pegaba el grito del cielo. ¿Sí o no? ¿De qué te acuerdas tú cuando dan tu nombre? A ver, Nati. ¡Natalia! No, eso no se escucha. ¿Qué dicen? ¡Natalie! ¡Daniela! Y ya es grave. Se incendió la hoguera. ¿Se dan cuenta? Robert, sí. O cuando Anita dice Luis Ángel, y eso ya está grave. Subió de tono, ¿sí o no? De la misma manera yo te estoy diciendo, fíjate cómo tú tienes el nombre. Fíjate el nombre tuyo cómo fue impuesto. Y haz oración por eso. Número 5 para terminar. Número 1, ¿cuál es? Muy bien. Número 2, luz. Número 3, gracia. Muy bien, Natalie. Número 4, nombre. Y número 5, el anunciamiento del nacimiento de Jesús, de Juan, de los 12 discípulos, es traer amistad. Lucas 1:28 y Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. El anunciamiento es un anunciamiento de amistad. Tú no traes hijos para enemistad, tú tienes hijos para que sean amistad, para que sean unión, para que sean bendición. El nacimiento del anunciamiento de Jesús es amistad. Pónganse en pie.
ustedes les gusta mucho moverse cuando yo digo pónganse en pie, pero yo quiero que se pongan en pie en silencio. A ver si lo pueden hacer. Y cierren un momento sus ojos. Y les voy a hacer una pregunta. El Espíritu Santo ministró mucho esto para ustedes, así que pónganse en pie. Yo quiero que Camilito allá atrás, no sé si puede, si en su celular puede, quiero que coloques la canción Noche de Paz. Y yo quiero que usted escuche esto. Hay algo que el Espíritu Santo me ha venido hablando en esta época. Muchos de ustedes tienen muy malos recuerdos de su niñez. Muchas personas, muchos de ustedes tienen tan mal recuerdo de su niñez de este tiempo porque lo han asociado con ese espíritu navideño, pero eso no es nada que ver con eso. Jesús tuvo el anunciamiento, María recibió el anunciamiento en una noche de luces, en una fiesta de Hanukkah, 6 meses después, perdón, en diciembre. 9 meses después Jesús nace en la fiesta de tabernáculos. ¿Y saben una cosa, hermanos? Es la época donde Dios viene anunciando las cosas que va a hacer con nosotros. Él quiere hacerlo con nosotros. Dios quiere venir a anunciarte cosas buenas, aunque te parezcan malas. Cuando Dios te viene anunciando, hay que cambiar en esto, son buenas, no son malas. Como decíamos en la escuela dominical, son buenas rutas. Dios quiere anunciarte cambios.